Buenos días, la siguiente propuesta de investigación se denomina aprovechamiento de plásticos de un solo uso en la generación de elementos livianos para muros y losas. Fue elaborada por los instructores Sandra Vidal, Lady Jiménez, Nilson Troches y aprendices del Semillero de Ecomateriales del SENA Centro de la Construcción Regional Valle. El sector de la construcción es uno de los más grandes consumidores de recursos naturales y generador de desechos. En el mundo utiliza alrededor del 40% de las materias primas, generando de esta manera grandes impactos a nivel mundial. En cuanto a residuos de plásticos de un solo uso, de todo el plástico generado en el mundo, es alrededor del 20% solamente se recicla, el 80% restante termina en rellenos sanitarios, en el mar, generando impactos al medio ambiente, dado que su tiempo de degradación es muy largo. El proyecto que nosotros presentamos lo que busca es poder aprovechar este tipo de plásticos de un solo uso para la producción de elementos de construcción como placas para muros y para losas de entrepiso. El problema en la siguiente gráfica se aprecia la generación de plásticos en el mundo. Para el año de 1950 se contaba con 2 millones de toneladas métricas. Para el año 2017 fueron 8.300 millones de toneladas de plásticos, y para el año 2050, si se continúa como viene el crecimiento, se estima que habrá 34.000 millones de toneladas de plásticos o de residuos de plásticos. De todo ese plástico, el 9% reciclado, el 12% es incinerado y el 79% termina en vertederos. Dado su bajo peso y su alto volumen, pues colmata muy rápidamente los vertederos, no siendo una buena opción el llevarlo a vertederos. El problema evidentemente tiene que ver con que el crecimiento o la generación y el uso y el descarte tan rápido que tienen los plásticos de un solo uso, el medio ambiente no alcanza a restaurarse tan rápidamente ni a degradar tan rápidamente el material, y no hay cierre de ciclos en la vida útil de los materiales, generando un impacto, dado que hay una muy mala disposición y, como se mencionó anteriormente, no hay una utilización o un aprovechamiento de estos residuos. En Colombia se generan alrededor de 11.6 millones de toneladas de residuos sólidos. Se podría aprovechar el 40% de este material, donde la gran parte de estos materiales son artículos o empaques de un solo uso. Cali genera alrededor de 1.700 toneladas día de residuos sólidos, de los cuales un 5% son residuos de plástico. Para el 2015 Colombia recicló el 26% de los envases PET, lo cual representa entre 3.000 y 3.500 toneladas. El 74% de estos envases no fueron reciclados y terminaron en rellenos. Las ciudades que apenas empiezan a generar algún tipo de reciclaje, donde mayor reciclaje se presentó, fueron la ciudad de Bogotá, Medellín y Cali. Acogiendo los principios de economía circular, podríamos lograr, si se hiciese algún tipo de reciclaje, una mayor eficiencia en el uso y el reciclaje de los recursos,
habría la posibilidad de una nueva área de negocio y se podría reducir la intensidad de uso de materiales y facilitar la reutilización y la reincorporación en nuevos procesos constructivos, sobre todo en el sector de la construcción, dado que hay un deterioro, una demanda, perdón, grande de materiales para producción o de materias primas para la producción de diferentes tipos de materiales. Lo anterior entonces hace necesario encontrar soluciones viables técnicas y ambientalmente para el aprovechamiento de plásticos de un solo uso como materia prima para la producción de bloques y de placas tendientes a sustituir materiales convencionales como el panel yeso o el superboard o bloques, los que conocemos como bloques de cemento o bloques livianos para la construcción de elementos de compartimentación de espacios interiores de edificaciones como elementos verticales, elementos horizontales o aligeramiento de elementos de entrepiso. La pregunta problematizadora de esta propuesta sería la siguiente: ¿es posible construir placas y bloques con plástico reciclado de un solo uso que puedan ser utilizados en edificaciones en elementos de compartimentación de espacios interiores que aporten a condiciones de reducción de carga, condiciones de confort térmico y acústico? Esta es, digamos que la hipótesis que plantea nuestro proyecto de investigación. ¿Qué justifica el hacer un proyecto de investigación para el aprovechamiento de estos plásticos de un solo uso? Como lo vemos en las fotos, pues realmente se ha convertido en una problemática a nivel mundial, dado que el consumo es tan alto que no se hace un aprovechamiento, no se hace ningún tipo de reciclaje y terminan en rellenos sanitarios. Hay una afectación grande del medio ambiente, dado que el deterioro o la degradación, de este tipo de materiales es a muy largo plazo. Y por último, contar con unas materias primas que puedan reemplazar o disminuir el consumo de materias primas vírgenes en el sector de la construcción para producción de diferentes tipos de materiales. ¿Cuál es el componente innovador de este proyecto de investigación? Tiene que ver con el reciclaje de plásticos de un solo uso. Esto en dos vías. Primero, el aprovechamiento de materiales de un solo uso, y el segundo tiene que ver con la disminución de consumo de materias primas para el sector de la construcción o de materias primas para la producción de materiales para el sector de la construcción. Aunque existen muchos trabajos en torno al empleo de estos plásticos para materiales de construcción, todos o la gran mayoría de ellos usan el plástico solo. La propuesta de nosotros lo que busca es que se hagan mezclas del plástico con materiales cerámicos como el cemento o como la arena o como algún tipo de material, para que no cause traumatismos en el empleo, y además que se puedan fabricar, digamos, placas que reemplacen el panel yeso o el superboard, que es lo que en este momento tiene acogida. El objetivo general de nuestro proyecto es elaborar elementos livianos, paneles y bloques para uso en divisiones verticales y entrepiso de edificaciones a partir de empaques reciclados de un solo uso. Objetivos específicos: clasificar los residuos plásticos de acuerdo a los materiales que lo componen, diseñar una matriz plástica ligera para paneles tipo sándwich y placas y bloques, definir las mezclas y sus propiedades dependiendo del material a producir, y determinar el cumplimiento de los materiales producidos de acuerdo a la normatividad vigente. El estado del arte: hay muchos trabajos que se han realizado, aquí se muestra en la diapositiva.
alrededor del mundo y algunos en Colombia de trabajo de empleo del PET, sobre todo, que es uno de los materiales que componen la mayoría de los plásticos de un solo uso, sobre todo de bebidas. Para la fabricación de elementos constructivos, empleando cemento Portland, como en el caso de hormigones. También tenemos trabajos tendientes a la fabricación de elementos para muros de fachadas. La metodología experimental de nuestro proyecto se basa en 3 fases o 3 partes. Primero, una recolección de materiales, una transformación del residuo, una caracterización de materias primas. Una segunda fase, que es la fabricación y determinación de las propiedades, hacer unas mezclas, conformar unos prototipos, hacer ensamble de los elementos y determinar las propiedades de los prototipos realizados, y por último hacer un informe final, hacer un boletín de divulgación y colocar unos prototipos a ser evaluados al medio ambiente. Cada una de estas fases pues permitirá determinar las propiedades fundamentales de estos materiales y especímenes de ensayo, y pues esto estará fundamentado en una consulta bibliográfica que siempre se desarrolla a lo largo de todo el proyecto. Resultados del proyecto: entonces tenemos una tabla de caracterización de los residuos plásticos dependiendo del material que lo compone, su origen, los volúmenes que se manejan, una matriz de plásticos evaluada dependiendo del elemento que se realice, bien sea para bloques o para paneles. Se hará una elaboración de prototipos de elementos livianos y se hará la validación frente a norma de los prototipos elaborados. Los productos de este proyecto será la participación en una ponencia internacional, la postulación de un artículo en una revista de al menos categoría C, esperamos que sea un poco más alta, la construcción de 2 prototipos integrados en sistemas constructivos comerciales y un boletín de divulgación de los resultados de investigación. Impactos desde el punto de vista productivo social del Centro de la Construcción: el reconocimiento del Centro de la Construcción a nivel nacional e internacional por su aporte en la innovación al sector de la construcción, fortalecimiento de las capacidades investigativas de los instructores, generación de nuevo conocimiento en los aprendices, fortalecimiento de nuestro grupo de investigación TEPIT, aporte al desarrollo de la construcción sostenible. Desde el ámbito ambiental y tecnológico, promover el uso racional de los recursos disponibles y el aprovechamiento de plástico, y la introducción de un componente para un sistema constructivo liviano que retome otros elementos que se encuentran comercialmente, como son los empleados en el sistema drywall. Nuestro presupuesto, o el presupuesto solicitado para este proyecto, es de 51.132.150. Eso es todo, agradezco su atención, muchas gracias.